nuestra transmisión en EUTV. Lo vamos a hacer conversando con la profesora María Teresa Hernández de Curiel. Ella es la presidenta de la Cámara Venezolana de la Educación Privada, a propósito de la inminencia del inicio del año escolar 2013-2014. Profesora, muchísimas gracias por aceptar nuevamente esta invitación de EUTV. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Profesora, 208 días de clase, ha dicho el ministerio. ¿La educación privada en Venezuela está dispuesta, contenta, ganada a la idea, con un cronograma marcado en la intención de cumplir estos 208 días de clase? Por supuesto. Excelente la propuesta de 208 días. Además de que estamos de acuerdo, nosotros hemos solicitado, la ley establece 200 días y nosotros siempre hemos dicho, por lo menos cumplamos con lo que establece la ley, los 200 días, porque el año pasado no pudimos cumplir ni siquiera 180 por las situaciones que se vinieron dando, no solamente desde el punto de vista de las elecciones, después vino la muerte del presidente, en diciembre habían unas elecciones que teníamos que haber cerrado y vuelto a abrir, pero después la ministra a última hora dijo que no, que cerramos en diciembre y no volvíamos a abrir hasta enero. Todos esos días que se han perdido son importantísimos en la educación. E irrecuperables. E irrecuperables. Y sí son importantes porque un niño en aula de clase siempre aprende algo productivo. O sea, un niño que te va al colegio, que tiene además un profesor que le manda unas directrices de planificaciones, donde tiene una cantidad de trabajo que llevar a cabo durante toda la mañana, es importante que eso se siga llevando. Eso es algo que todo niño debe llevar todos los días. ¿Cuándo debe comenzar el año escolar? El 16 de septiembre. Para los alumnos. El 16 de septiembre. El 16 de septiembre es la fecha que establece la Ley Orgánica de Educación, que deberían comenzar la educación en todos los niveles. Ha habido ciertas modificaciones que ha hecho la ministra, que ha sido de que comienza una etapa el 16 de septiembre y otra etapa que comenzaría el 1 de octubre, que viene siendo bachillerato. Y la actividad académica comienza con alumnos el 16 o en algunos colegios comienza con actividades más bien de tipo de corte administrativo. Bueno, es que es lo que te digo, por ejemplo, a nivel de la educación privada, normalmente el 16 ya estamos arrancando. ¿Arrancando con alumnos? Arrancando con alumnos. Es progresivo la entrada de los alumnos porque a veces comenzamos con la primera etapa y después vamos poco a poco hasta que llega la etapa de bachillerato. En las escuelas oficiales es diferente, comienzan con inscripciones, digamos, no a nivel económico, sino a nivel, digamos, de programación, de saber en qué salón le corresponde y organizaciones de internas, ahorita en septiembre, y arrancan de verdad en lo que viene siendo casi que a finales de septiembre. Ahora, vayamos a la educación privada, que es la que le compete. Por ser privada, amerita un importe, un costo. Por supuesto. ¿Cómo está el tema de los costos, tomando en cuenta que hacia finales del año escolar 2012-2013, las proyecciones que ustedes manejaban indicaban un incremento alrededor del 35%, sí, pero las autoridades han considerado que el incremento máximo permitido va alrededor del 10%. Entonces, esas diferencias, ¿cómo las manejan? Fíjate que hasta ahorita nosotros habíamos hecho un estudio, que el estudio no es hecho por las escuelas privadas, que se ha tratado como de desvirtuar lo importante que es ese estudio. Es un estudio hecho por unos economistas, que estos economistas fue una solicitud hecha en el recurso de nulidad que exigimos en el Tribunal Supremo de Justicia, lo que quiere decir que estos peritos fue uno escogido... ¿Recurso de nulidad contra qué? Contra los aumentos, las gacetas que establecen los aumentos, ¿no? Entonces, este recurso solicitamos esta experticia, en esta experticia se requiere un experto que viene siendo por CABEP, un experto por el tribunal y uno que sea del medio, pues digamos intermedio. Parcial, pues, ¿no? Del Ministerio de Educación, etcétera. Y entonces eso se llevó a cabo este estudio y de este estudio se determinó lo siguiente, que la diferencia entre la inflación que tiene el país y lo que se nos ha permitido de aumento, hay un desfase del 144.3%. Eso no es algo que lo hemos dicho nosotros, eso es un estudio que se llevó a cabo y que está en el Tribunal Supremo de Justicia. Entonces, mal podríamos hablar de que los colegios tenemos ganancias, a pesar de que se está estableciendo un 10%, cuando desde el 2005 nos han dado una cantidad de porcentajes que no llega ni a un 141%, y la inflación del país, hasta los momentos, tenemos que está determinada
ya les voy a decir, 285.8%, sin tomar en cuenta de enero a agosto, que acaban de expresarlo el Banco Central de Venezuela, de un 32.9%. Entonces, ¿cómo podemos hablar de un 10% para los colegios y que además estamos obteniendo ganancias? Que además no me parece grave que una empresa como cualquier persona que sale a trabajar tiene sus ganancias, hasta una persona que prepara unas empanadas, pero independientemente de eso, ella dice que hasta con el 10% hemos tenido ganancias. Eso es totalmente falso. Hablando de ganancias, ¿cómo queda una parte clave en toda esta historia, que es la parte laboral? ¿Cómo quedan los docentes? Los docentes. Esos docentes deben obtener un salario acorde además con la calidad del servicio que prestan. Por supuesto. ¿Cómo están manejando ustedes el tema de los docentes, de la calidad del servicio y de sus salarios, que evidentemente pues ameritan como mínimo un incremento? Por supuesto. Fíjate que los docentes de la educación privada estamos pasando por un proceso bastante complicado. Uno, porque tenemos familias, somos personas como cualquier otra que va al mercado, que tenemos además una cantidad de gastos como cualquier otro individuo, y cuando nosotros vamos al mercado, cuando nosotros necesitamos comprar un producto o algo, no por decir que somos docentes, nos rebajan o nos dan un precio diferente. O sea, nosotros estamos siendo el resultado en la calle de lo que está pasando cualquier persona. Entonces, que se nos diga año tras año, con un porcentaje que está menor de la inflación, y que te digan a ti que tú tienes un 10% y que, como dijo la ministra, había hecho un estudio científico donde los maestros no merecíamos más del 10% porque estábamos muy bien pagados. Oye, un maestro gana entre un sueldo mínimo, ¿ok? Y vamos a ponerle 5.600 como, digamos, un intermedio, pues entre lo que viene siendo lo más bajo y lo más alto, ¿no? Hasta 6.000 bolívares. Entonces, como un docente de la educación privada, tú le puedes decir de un día para otro, mira, vas a seguir ganando un 10%. O sea, eso es algo sumamente irresponsable. Claro, esa es la realidad que ustedes ven desde la Cámara. Desde la Pero Cámara. la pregunta, si es que maneja la respuesta, es ya al día de hoy, ¿cuál es la percepción del maestro? Es decir, ¿tiene disposición de volver al aula? ¿Prefiere otro tipo de trabajo quizá vinculado con la educación? Porque de repente pues le resulta más dedicarse en su casa al tema muy de moda de las tareas dirigidas, o dedicarse a otro tipo de actividad, porque desde el punto de vista del lucro, pues sí, sencillamente no hay allí. Es que una de las cosas más graves que estamos observando este año y desde el año pasado, porque esto ha venido incrementándose esta situación, es que no consigues docentes. No hay gente que quiera estudiar docencia, te ves las aulas solas en las universidades porque las personas consideran que después de tantos años, y aunque tú ames lo que estás haciendo, porque amas lo que estás haciendo para trabajar con niños o con adolescentes, pues llega un momento que es mucho el trabajo y realmente el costo o la valoración que se le tiene a los docentes en este país es muy bajo. O sea, no hay digamos, un estudio real entre lo que viene siendo un docente y la importancia de un docente en aula y lo que viene siendo el respeto por parte del Ministerio y por el Estado hacia la profesión docente. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que las personas que hoy por hoy están en aula no les alcanza para mantenimiento de sus familias y deciden irse a otros mercados. Otras cosas como, por ejemplo, yo he tenido casos donde se han ido a ramas que no tienen nada que ver ni siquiera con la educación, porque de repente eso es lo que le ha permitido mantener a su familia, no porque quieren, sino porque es la única opción que tienen para mantener a su familia. Las tareas dirigidas, eso es otra cosa que se ha incrementado muchísimo, que se han ido de los colegios para trabajar en un sitio de que de repente no tienen que cumplir un horario tan fuerte, pero automáticamente tienen todo el día que estar con alumnos para poder lograr el ingreso que les permita el mantenimiento de sus familias. Entonces, todo esto está sucediendo. Al cabo del tiempo, pero lo que vamos a tener es que no vamos a tener maestros de calidad. O sea, una persona que esté dispuesta a trabajar por un sueldo mínimo, siendo docente, haber estudiado, que se tenga que constantemente estar actualizado para pararse frente a una cantidad de alumnos, ser mejor cada día, traer al final del camino de la trayectoria de ese alumno un profesional que vaya a la universidad, que pueda ser competitivo. Ese docente lo vamos a perder. Juntando los 2 o 3 niveles que ya hemos tocado en esta conversación, la siguiente pregunta tiene que ver con la resolución 058. ¿Cómo la resolución 058 arropa estas realidades en cuanto al
tiempo de dedicación, es decir, el cronograma completo de 208 días, el tema de los maestros en aula y el tema de los incrementos. ¿Hasta qué punto la aplicación del 058 va a afectar la educación en Venezuela? Específicamente en este caso, la educación privada. Notablemente. Uno, porque el concepto de la 058 es la intervención de consejos comunales dentro de las escuelas. De hecho, en el estado, en Barquisimeto, sí, en el estado Lara, se dijo públicamente de que los que no abriéramos los consejos educativos de la 058, pues sencillamente éramos cerrados, porque a partir del 16 de septiembre iban a ser tomados los colegios por los consejos comunales, además de padres, representantes, docentes, y que el director, aunque exista, no toma decisiones ni hay ningún tipo digamos, de autoridad dentro del colegio. Es gravísimo porque estamos desvirtuando la escuela como tal, estamos pasando a factores políticos partidistas dentro de las escuelas. Fíjate que todo va unido uno con otro, primero nos exigen esto, después nos exigen los textos bicentenarios que tienen un tilde bastante partidista, después tenemos el currículum bolivariano que en el 2007 fue suspendido por su alto contenido político y ahorita otra vez lo están tratando de ser aplicado en los colegios. Todo esto a través de la 058, ¿está bien? La supervisión de una Contraloría Social que establece la 058, donde va a supervisar las planificaciones y supervisar, digamos, el trabajo que lleva el docente en aula para ver si está cumpliendo con lo que establece el plan de la nación socialista. Entonces, todo esto, cuando tú empiezas a unirlo, te das cuenta para dónde vamos. O sea, lo que vamos es a perder la educación como la conocemos, que llegue un momento en que toda la educación sea un pensamiento único, lamentablemente de un solo color, que en este caso lo tenemos que es socialista, por lo tanto es del actual gobierno, y eso va a traer sus consecuencias a la larga. O sea, los colegios, inclusive cuando se habla de incremento, del 10% y eso, aquí estaban expresando que quienes nos iban a supervisar a partir del 16 de septiembre iban a ser los consejos comunales de los sectores que estaban en todo su derecho a entrar a todas las instituciones privadas a ver qué es lo que se está haciendo en los colegios. Y eso no es así. Quien es el supervisor inmediato, nato y natural son los padres y representantes. A eso iba. ¿Dónde están los representantes en toda esta historia? Los representantes que quieran o puedan cancelar un incremento mayor al 10%, los representantes que quieran y puedan mantener a sus hijos en una escuela que les permita cumplir a cabalidad el cronograma lectivo, el cronograma del año lectivo, los representantes que, bueno, en mi caso particular no estoy de acuerdo, pero los que sí lo estén, que puedan formar parte de los consejos, que no recuerdo ahorita bien el nombre, los consejos de educación, exacto. ¿En qué punto están esos representantes? ¿Están ganados a la idea de contribuir al fomento de la educación de calidad por la cual se supone que pagan a sus hijos, o están más bien ganados a mantener ese letargo en el cual los representantes se constituyen en los depositarios de niños en las instituciones educativas? Bueno, realmente la respuesta que hemos tenido de los padres y representantes de la mayoría de las educaciones privadas, que se le ha explicado qué significa la 058, le hemos explicado con detalle qué significa cada comité, hasta dónde viene la aplicación de estos comités, los párrafos donde se establece que todo tiene que ir en cumplimiento a lo que se llama el plan de la nación socialista. Realmente la respuesta ha sido excelente. Primero, no están de acuerdo; segundo, consideran que ellos son los primeros que deberían haber sido convocados a opinar sobre esta resolución. Hasta los momentos no ha habido nada por parte de la ministra que demuestre que realmente hizo la convocatoria que establece la ley, y esperamos que el Tribunal Supremo de Justicia tome la decisión que venga acorde con lo que establece la Constitución, como es el respeto a la educación privada y el respeto a los padres y representantes de escoger cuál es la educación que quieren para sus hijos. Aquí hay un dato que nos dan, no es pregunta, simplemente un dato que queda. Soy docente, lo envía @Sandoval 1977. Dice: soy docente de colegio privado y tengo 30 alumnos. Gano 2.700 más 560 en Cesta Ticket. Es decir, habría que ver, revisando los informes del Banco Central, del INE, e incluso los datos de un organismo privado como el Sendas, para cuánto puede costear esta docente
con 2.000. 3.260 bolívares entre salario Y esa es la ticket de realidad, alimentación. y esa es la realidad a nivel nacional de los docentes. O sea, estamos perjudicando a una cantidad de docentes importantes, porque la educación privada, nosotros tenemos 87.742 docentes. Y de esos 87.000, muchos están también en la educación pública. Algunos trabajan en las dos, o sea, no ¿Y necesariamente. eso afecta o no afecta la calidad de la educación? Notablemente. Es que perdemos la educación en el país. Lo que vamos a tener frente a nuestros hijos no son personas preparadas. No son personas con pensamiento, digamos, de lo que me debo preparar es qué necesita ese individuo, cuáles son los avances tecnológicos y educativos que hay a nivel nacional e internacional, cómo debo mejorar, qué proyectos puedo aplicar en aula para que esos muchachos salgan adelante. Eso no es el docente que vamos a tener en aula, porque tenemos un docente preocupado que no tiene cómo mantener a su familia, que quiere seguir en el colegio dando clases y que lamentablemente no le dan los costos. Una última pregunta porque el tiempo nos termina, profesora Curiel. Este tema recurrente ya de que el niño o el adolescente tiene que pasar porque sí, ¿cómo lo han manejado en los colegios privados? Esto es una situación sumamente grave. Ha habido modificaciones, resoluciones anualmente. Este año, a última hora, se establecieron que los exámenes de lo que llamamos de revisión debían tener una cantidad de pautas, como por ejemplo una persona que raspara, un alumno que raspara la materia, que pasó todo el año raspando materias, que no presentó exámenes, que no presentó trabajos, etcétera. Al final del camino le tenías que hacer 5 pruebas diferentes, avisadas, etcétera, todo con la finalidad de que ese individuo pase. Antes con 3 materias tú repetías, ahorita no repites, las llevas para el próximo año escolar. Entonces, si raspaste todas las materias, igualito tienes el derecho a presentarlas, cosa que antes tampoco existía. El hecho de que, por ejemplo, se presente un examen y un porcentaje del aula haya raspado, tiene que el profesor volver a hacer el examen. En caso de que, por ejemplo, esa persona diga, mira, no quiero que este profesor, porque este profesor me raspó, y vaya al ministerio, y entonces resulta que haya alguna situación donde te mandan un supervisor, como pasó ahorita en julio, pues bueno, este profesor, a pesar de que fue el maestro que le dio clase durante todo el año, y ese alumno tampoco ha estudiado, ni presentó exámenes, ni pruebas, ni nada durante todo el año, tiene la oportunidad que otro profesor le haga la evaluación. O sea, todo está hecho porque ese alumno, a juro, tiene que pasar. Eso también ha traído como consecuencia y ahí vuelvo a preguntar, ¿dónde están los representantes? Es decir, cuando esa situación se sucede, presenta. El representante está ganado a la idea de sí, que pase porque yo no voy a perder mi inversión, o está ganado a la idea de vamos a ser sensatos. Yo prefiero que mi hijo esté un año, que aproveche, porque ciertamente no es que voy a perder la inversión, sino que es que voy a perder al muchacho, porque cuando llegue el momento y le pregunten, dígame la idea principal de esa oración, pues no va a tener noción de lo mismo. ¿Qué hace el representante? El mayor porcentaje de los representantes siempre están guiando a sus hijos y revisando, y cuando sucede este tipo de cosas son partidarios de esto que estás comentando, Alfredo, de que ellos vuelvan a hacer su año escolar porque consideran que no está bien preparado, y eso le va a traer consecuencias a nivel universitario. Pero un porcentaje pequeño van y te denuncian, o van y solicitan de que cómo es posible que este profesor no pase a mi hijo cuando mi hijo por X cosa, o que los exámenes son muy fuertes, etcétera. Entonces, todo ese tipo de situaciones, basta que un representante vaya y te haga la denuncia, que entonces automáticamente viene la revisión exhaustiva de todo, donde te obligan a hacer una cantidad de evaluaciones que me parece que no debe ser, porque al fin y al cabo, si tú haces que ese muchacho pase porque tiene que pasar, en el año siguiente va a traer las mismas debilidades. No estamos trabajando las debilidades de ese individuo. ¿Qué sucede? ¿Por qué no estudia? ¿Por qué no presenta los exámenes? ¿Por qué no lleva una evaluación controlada durante todo el año? Porque es que además durante todo el año te pueden repetir el examen, porque también está establecido. Entonces, no solamente presentas trabajo, es que presentas exámenes, y si un porcentaje del salón raspa, pues automáticamente te vuelven a hacer la presentación del examen. O sea, tienes millones de oportunidades durante el año escolar. Entonces, termina el año escolar y también tenemos que darle posibilidades a ese alumno para que siga habiendo cantidades de pruebas
para ver si pasa o no pasa. Y puede presentar cuantas pruebas se le presenten, y cada prueba el profesor además tiene que darle clases, ponerlo a nivel para poder hacer la presentación del examen. Nosotros lo hemos hecho en muchos de los casos, como sucedió en julio uno de ellos, y el muchacho volvió a presentar y volvió a raspar. Y no es que raspa con 0,9, es que son 0,2, 0,3, que tú te das cuenta que ese individuo sencillamente no estudió. Pero tiene un representante que está atrás, que es el profesor, no es culpa del alumno, es el profesor. Entonces, mientras tengamos ese concepto, donde no nos demos cuenta realmente dónde está la falla, donde no pensemos que realmente la educación es en general y que estamos perjudicando a una personita que va creciendo y que al final del camino lo que quiere es presentar en una universidad nacional o internacional y llevar una carrera y ser un profesional. Hay casos que no, que se gradúan y prefieren ser comerciantes, lo que sea, pero la mayoría va a las universidades como un concepto, pues, sí, que existe a nivel de la educación en general. Pero lamentablemente eso se ha desvirtuado también. Ha habido muchas facilidades. Ya. Bueno, muchísimas gracias a la profesora María Teresa Hernández de Curiel por habernos acompañado esta tarde. Amigos, nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con más en EUTV.